de Cristo, hermanos. Vamos en esta noche a dar comienzo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Siempre es una bendición el poder compartir la palabra de Dios y una grande responsabilidad el abrir la palabra, estudiarla y compartirla. Pero le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, es misericordioso, me ha ayudado, me ha sostenido. Le doy las gracias también a nuestro pastor Omar Cortés por la confianza que nos da de poder compartir la palabra. Amén. Este mes se ha estado hablando de la cosecha. El mes de mayo se ha estado hablando de la cosecha. Los mensajes que ha traído nuestro pastor ha sido acerca de la cosecha. Y Dios tiene ese deseo. Amén. Es el deseo de Dios el que todos los hombres se arrepientan y ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios. Fue el plan de Dios al venir y morir en la cruz del Calvario. El que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y todos encontremos o hallemos la salvación. Amén. Ese fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios para los hombres. Pero le doy gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que tengo de compartir la palabra de Dios y me gustaría antes comenzar con una oración. Si me acompañan, vamos a presentarnos delante de Dios. Amantísimo y buen Dios, Señor, te damos a ti toda la gloria, porque tú eres bueno, Señor, en grande manera. Tú has sido misericordioso, Señor, y nos has ayudado de una, de dos y de tres maneras nos has ayudado, Señor. Nos ayudas a salir adelante. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos cubre y nos da fuerza y nos levanta y nos ayuda a seguir, Señor Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Estás con nosotros, Señor. No nos dejas ni nos desamparas. Señor, mi oración en esta hora es que tú tomes el control, Señor, que uses mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, y que mis labios poseen tu palabra, lo que sea tu voluntad, Señor. Aquí estoy poniendo mi confianza, Señor, en ti, creyendo en tu poder, creyendo en tu favor, creyendo que tú estás con nosotros, Señor, en estos días. Es mi oración en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Como les decía, hermanos, el tema del mes de mayo ha sido la cosecha. Se ha estado predicando uno tras otro mensaje acerca de la cosecha. Y es algo que recientemente nuestro pastor comentaba el domingo, de que para tener fruto tiene que morir la semilla. Y es cierto, si queremos servirle a Dios con todo el corazón, tenemos que negar, dice la Escritura, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Tiene que haber un sacrificio. Queremos ofrecerle a Dios un sacrificio y podemos. Amén, sí se puede. Y con el favor de Dios lo vamos a poder. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en el texto que tengo yo en esta hora para compartir con ustedes, que está en Lucas 3. Vamos a leer del 10 al 16. Y esto habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el mensaje que él traía siempre era el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese es el mensaje que nosotros como iglesia, como la Biblia nos recomienda, que somos la luz del mundo, tiene que ir delante de nosotros. Ahorita se están moviendo muchas cosas a nuestro alrededor, pero nuestro mensaje no debe de cambiar. Amén. Nosotros debemos de creerle a Dios, pero me llamó la atención el Juan el Bautista. ¿Cuál era su mensaje? Su mensaje era directo a las almas, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y vamos a leerlo. Está en Lucas 3, vamos a leer del 10 al 16. Y dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de qué comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsiones a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario.
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Aleluya. Dice, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Yo me gustaría ponerle a este título, haz tu parte y Dios va a hacer la suya. Amén. Una vez más, haz tu parte y Dios va a hacer la suya. Al estarle meditando en estas escrituras, me llamó la atención cómo la gente venía delante de Juan el Bautista. Y me llamó la atención. ¿Y por qué le puse, haz tu parte que Dios hará la suya? Porque es todo lo que Dios nos pide. Nosotros queremos, se está hablando de la cosecha, se está hablando y creemos. Y los planes que he escuchado de nuestro pastor Cortés es de que se abran las células y comience a la gente a moverse. Se pareciera que todo está calmado, que todo está tranquilo, como que no está corriendo, pero déjenme les digo que algo grande está sucediendo porque soy testigo de una célula que en medio de este tiempo que está pasando situaciones difíciles ha tenido 4 bautismos y gente que ya está a punto de bautizarse. Entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue caminando, sigue moviéndose. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Por eso me gustó, puse este título, haz tu parte que Dios hará la suya. Y agarré, Dios me mostró este versículo y lo tomé porque habla de lo que Dios hacía, de lo que Juan hacía. Juan iba simplemente abriendo el camino. Dice el profeta Isaías, si leemos anteriormente, dice voz que clama en el desierto. Y habla de Juan. Juan que se levantaba, que iba en el desierto, dice que traía túnicas como de camello y venía por el desierto y ni comía ni bebía, solamente langosta y Dios estaba con él. Pero traía un mensaje y su mensaje era poderoso y decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y bautícense. Ese era el mensaje que él traía y ese es el mensaje que nosotros debemos de tomar en esta hora. Amén. El cuerpo siempre va a estar cansado y se los digo por testigo. Si me acuesto, me canso. Si me levanto, si estoy parado todo el tiempo, me canso. Si estoy sentado todo el tiempo, me canso. Amén. Todo el tiempo está cansado el cuerpo. Entonces, dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Amén, hay tiempo para todo. Decía en la predicación de nuestro pastor recientemente, hay tiempo para todo. Amén, y entre todo eso nosotros debemos de agarrar la palabra, creerle a Dios y empezar a caminar delante de Dios. Hagamos nuestra parte que Dios va a hacer la suya. Amén, hagámoslo mi responsabilidad. Me gustó mucho lo que decía un libro que me regalaron. Decía, no puedes evadir la responsabilidad del mañana solamente evadiéndola hoy. Y eso me quedé como pensando, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo una responsabilidad en lo secular con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, en las cosas materiales en donde me muevo con mi trabajo, tengo una responsabilidad. Pero hablando lo espiritual, también tengo una responsabilidad. Porque antes yo andaba perdido y el Señor me encontró, me lavó y me limpió. A mí me dio una nueva esperanza y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero ahora yo tengo una responsabilidad de lo que recibí de balde, dice la escritura, dalo de balde. O sea, en otras palabras, de lo que la misericordia que me llegó a mí, mi responsabilidad es abrir los labios y decirle al que está confundido, al que está perdido, que hay una esperanza grande para su vida, porque la tuvo Dios conmigo, la va a tener con Él también. Amén. Solamente hacer nuestra parte, que Dios va a hacer la de Él. El mensaje que debe de haber en nuestros labios es: el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepientan porque la venida del Señor está pronta. Amén, está pronta. ¿Cuántas cosas no pasan ahorita a nuestro alrededor? Unos dicen una cosa, por cierto, recientemente escuché un video que hay uno que se dice que es el Mesías y que ya vino. Entonces, tiene uno que abrir los ojos espirituales y escuchar. Y tiene que ser uno sensible al Espíritu Santo.
Amén. No tiene que confundirse, no tiene que estar mirando. Es bueno el internet, es buena la información, pero tener el Espíritu Santo para entender cuando es mentira. Amén. Y todo eso está, ¿cómo podemos obtener eso? Si no solamente doblando nuestras rodillas. Amén. Miré, por cierto, un banquito que decía first is first. Y me llamó la atención porque yo entendí, lo primero que debe de hacer uno en la mañana es doblar nuestras rodillas y venir delante de Dios. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es orar y pedirle, Señor, aquí estoy, gracias, ayúdame, guíame, dirígeme. Amén. Es cierto, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Y de otra manera, ¿cómo vamos a poder estar agarrados de la mano de Dios sin oración? Si nada más venimos delante de Dios cuando tengo mi necesidad. Y no se trata de eso, se trata de que estemos cerquitas de Dios. La Biblia nos recomienda y nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Dice que somos la luz y que somos la sal del mundo. Amén. Entonces hay una responsabilidad dentro de nosotros que tenemos que solamente hacer nuestra parte. Amén. Y a veces nos ponemos a justificar y es el trabajo del enemigo de ponernos duda, de ponernos trampas, de ponernos desánimos para que nosotros no sigamos adelante, pero tenemos que levantar la mirada y creer lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Es fácil, yo me puedo quedar en mi casa sentado o acostado y no hacer nada y aparentemente no pasa nada, pero hay una responsabilidad grande que está el día de mañana y que no la voy a poder excusarme con ella simplemente ignorándola el día de hoy. No se puede. Amén. Tenemos que estarnos moviendo, tenemos que estar atentos, tenemos que abrir nuestros ojos y si ya no está en nosotros el deseo de buscar de Dios, levantar la mirada y decirle, Señor, algo está sucediendo conmigo, ayúdame. No dejes que mi espíritu se enfríe, no dejes que mi fe caiga, no dejes que me quede quieto cuando tengo que estar en movimiento. Nuestro pastor muchas veces nos decía, en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, la iglesia sigue caminando. Amén. Porque no sé si va a haber un día donde todo sea perfecto. Solamente lo creo que va a ser cuando estemos en las bodas del Cordero. Pero antes de eso, no sé si haya un día que sea perfecto, porque va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber desánimos. Ese mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis luchas y muchas tribulaciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo es que creamos en Él, que confiemos en Él, que no miremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, más que nuestra mirada esté puesta en Él, que es el camino, la verdad y la vida. Él es el blanco perfecto. Nos recomienda la Escritura y nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ahí deben de estar nuestros ojos. Amén. Ahí deben de estar nuestros ojos. ¿Y por qué digo todo eso? Porque ¿cuántas por años y por años y por años a la gente se les invita y se les dice, vengan que el Señor ya viene, arrepiéntete que el Señor te puede ayudar, deja esos caminos que el Señor tiene unos mejores para ti? Amén. Eso es lo que se ha estado escuchando años y años y años. Pero cuando me puse a leer lo que decía aquí, la escritura en Lucas 13:10, hablando de Juan el Bautista, me llamó mucho la atención. Lo que les dijo en el 3:11. Y dice así, y respondió, lo voy a leer un poquito anterior, lo voy a leer del 3:8. Haced pues, hablando Juan el Bautista a los judíos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también dice, la hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Aleluya. El 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y la respuesta de Juan ahí me llamó la atención en el 11. Y respondiendo, él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí fue donde me hizo rema esa palabra. Ahí me quedé pensando, meditando en qué estaba diciendo.
porque por años se ha estado invitando y va y la gente, yo creo, ya se cansó de escuchar solamente que Cristo los ama. Ahora se tiene que hacer algo más. Amén, algo más se tiene que hacer. Y me llamó mucho la atención eso y lo voy a volver a leer. 3:11. Y respondiendo, Juan, respondiéndole a los judíos, y respondiéndole, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Dice, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, lo que nos está diciendo, o lo que yo pude entender en ese versículo, es: nuestra fe tiene que tener una obra. Y es cierto, Santiago nos dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Amén. Y me llamó, y es lo que me gustaría compartir con ustedes, a hacer algo diferente. Amén. Hacer algo diferente. Tengo entendido de los planes que tiene nuestro pastor Cortés para los meses venideros, y son buenos. Son el abrir los hogares, el activar las células, el mover, el ir a los hogares y empezar a hablar y abrir los labios y decirles que Cristo los ama. Si nos ponemos a pensar en que soy capaz, no sé si lo pueda hacer, porque me ha costado ser de buena palabra, de palabra fácil, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Amén. Yo creo que Dios puede usar los labios. Dice que usó los labios del menospreciado para avergonzar al sabio. Entonces yo creo que ahí puedo caber yo, no sé usted, pero yo creo que Dios puede usar mis labios en aquel momento. Simplemente todo lo que tengo que hacer es ponerme sobre mis pies, creer en Dios que Él va a hacer algo y ponerme en el lugar que Él me está pidiendo que vaya. Y esto es, les decía, los planes que está nuestro pastor Cortés para los meses venideros es activar las células, mover. Amén. Están corriendo las voces y corren videos y apps donde la gente está entretenida por horas y por horas. Pero, ¿qué está pasando con la palabra viva? ¿Qué está pasando con el mensaje de salvación? ¿Qué está pasando con aquel joven que está perdido, que está usando drogas y que en su mente está pensando: ya no hay más? Es todo, yo creo es mejor quitarme la vida. ¿Qué está pensando con aquella doncella que dice: nadie me quiere, mejor me quito la vida? ¿Qué está pensando con aquel varón que se le está viniendo todo encima? Los biles de la casa, el bill del carro, la aseguranza, la gasolina, la comida, todo encima. ¿Qué está pasando con todas esas personas si no hay alguien que se levante y les dice: el Señor tiene el control para tu vida? ¿Le crees? Él te puede ayudar. Amén. Tenemos que hacerlo, iglesia, tenemos que hacerlo. Hagamos nuestra parte, que Dios va a hacer la suya. Amén. Solamente hagamos nuestra parte, que Dios va a hacer la suya. Y para eso, ¿qué es mi responsabilidad el día de hoy? Mi responsabilidad el día de hoy es doblar mis rodillas. Si ya no lo he estado haciendo, tengo que doblar mis rodillas y venir delante de Dios y presentarme y decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. El Señor Jesucristo les enseñaba a sus apóstoles a orar y les decía: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, lo que les estaba enseñando es: mediten en lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, en lo grande y misericordioso que ha sido Dios para con nosotros. No se envanezcan en las cosas materiales, porque todo lo material se va a quedar. Dice: más pon la mirada en las cosas de arriba, de donde viene el socorro de Dios. Amén. Allá tenemos que hacer. En otras palabras, lo que le estaba enseñando es: estén no solamente media hora, 1 hora, 40 minutos orando a Dios, sino mediten durante el día. Y ahí encontré una palabra que me llamó mucho la atención: contemplativa. Y yo le dije: ¿qué es esa cosa? ¿Qué es contemplativa? Y me puse a buscarla y dice: meditar. Se las voy a compartir para no equivocarme, la voy a buscar. Pero dice contemplar. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque decía que debemos de estar pensando. Perdón, se me movió aquí lo que tenía. Aleluya. Pero me llamó mucho la atención porque dice que debemos de estar pensando
con paciencia lo que está haciendo o lo que está sucediendo delante de nosotros. Y yo me puse a meditar y dije, cierto, porque cuando me he puesto a orar, y los digo no diciendo de nadie más, lo digo por mí, me he puesto a orar y me levanto en la mañana y me pongo a orar, y luego en mi pensamiento, yo meditando eso y meditando lo que he estado estudiando, digo, me quise justificar porque quise hacer lo que yo quise hacer durante el día, diciéndome a mí mismo, me levanté temprano y me puse a orar, todo está bien. Amén. Y no es así. Mas, sin embargo, tengo otra experiencia, y esa es el estar meditando en la palabra de Dios, el estar meditando en lo bueno que ha sido Dios. Les digo esto porque les presento la otra. A esta me he parado y me he puesto a orar y le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, y honestamente les voy a ser honesto, y no les digo que es la manera perfecta. La manera perfecta es sacrificarse delante de Dios. Amén. Entre más se sacrifica uno, para hacerlo cortito lo que les quiero decir, Moisés cuando fue a orar al monte, dice que estuvo allá orando 40 días. Y cuando regresó, su rostro resplandecía. ¿Qué les quiero decir con esto? No se pongan un tiempo, no se pongan 15 minutos, no se pongan 20 minutos, no se pongan una hora, sino estén todo el tiempo pensando en Dios. Cuando van en el camino, Señor, aquí estoy. No podemos decir, me voy a poner a orar todo el día y 40 días porque tengo responsabilidades. Quizás sí lo pudiera hacer, pero no todo el tiempo. Entonces tengo que estar meditando cuando voy en el camino, Señor, gracias por tu misericordia. En la noche, Señor, gracias por tu misericordia que me has guardado durante el día. Señor, qué buena es tu palabra que me enseña, que me muestra dónde está el hoyo para que no caiga en ella. Estar meditando, estar hablando con el Señor Jesucristo. Esta palabra llega a ese punto contemplativa, el estar en todo el tiempo pensando, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Señor, quiero contemplar cada lo que tú te mueves, por muy pequeño que sea. Yo quiero darte gracias y estar contemplado. Quiero estar conectado contigo. Esa es la oración que yo creo que Dios le agrada. Porque hay un ejemplo. Estaba un hombre orando bien humillado en el altar, y entró el religioso y empezó a levantar su voz y le decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador. Y aquel hombre decía en su oración, Señor, ten misericordia porque soy pecador. En otras palabras, dice que el corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios. Presentémonos delante de Dios, Señor, aquí estoy. No he estado quizás orando como debería, ni me he presentado delante de ti como lo debería de estar haciendo, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, ayúdame. Yo no quiero ser, Señor, de los que tienen un talento y lo esconden por temor por temor y ponerme a pensar en mis debilidades. Yo quiero ser el que pone en ti la confianza, aunque no mire por dónde va a llegar la bendición, pero que mi confianza esté puesta en ti. Amén. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo el tiempo. Debemos de orar. Lo segundo que tenemos que tener, mi responsabilidad hoy es conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Conocer las promesas de Dios para mi vida. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dad de gracia lo que recibí de gracia, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios nos da la autoridad para hablar. Pero si nosotros no la abrimos y no la empezamos a leer, viene el mentiroso y nos engaña y nos dice, hey, tú estuviste así, asado ayer. Estabas mirando esto anoche. Pensaste esto y esto aquel día. Ese es el trabajo del enemigo. Viene y nos acusa y nos está acusando en todo tiempo. ¿Y saben qué? Esa es su naturaleza y no lo vamos a poder evitar. Va a estar ahí todo el tiempo hasta que el Señor venga y levante a su iglesia. Esa va a ser nuestra lucha porque Él va a estar queriendo desanimar al que vive justamente delante de Dios.
lo va a querer desanimar y no lo vamos a poder impedir, pero algo sí podemos hacer y levantar nuestra voz y decirle: Señor, tú eres quien me da las fuerzas, tú eres quien me da la victoria. Tú venciste al enemigo y lo pusiste debajo de tus pies y me diste a mí la victoria, y yo la creo en el nombre de Jesucristo. Amén, porque no somos nosotros. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo. Amén, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, no con lo que yo digo o con lo que yo hago, sino es en la sangre de Cristo que nosotros tenemos la victoria todos los días, iglesia. Amén, por eso tenemos que conocer las promesas que tiene Dios para nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Amén, yo lo creo. Entonces eso me dice que ahí donde estás, lo que estás pasando, lo que estás pensando, lo que está sucediendo, solamente créele a Dios. Levántate y toma la responsabilidad que tenemos de abrir los labios y decir: el reino de los cielos se ha acercado, y creer lo que dice, sanar enfermos. Que cuando oremos y empecemos a orar y digamos: Señor Jesús, tal hombre o mujer, en el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad, pero que lo creamos. Porque va a venir el pensamiento y va a decir: tú no puedes. Y ciertamente yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Amén. Y así y va a venir, y les digo por experiencia, he estado orando y se me viene a la mente: tú no puedes. Tú no puedes, tú no lo vas a hacer, y ciertamente no lo puedo y no lo voy a hacer yo, pero todo lo puedo en Cristo, quien me da la fortaleza. Amén. Él es el que me está diciendo, Mateo 18, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, fíjense, echar fuera demonios y dar de gracia lo que a Dios nos ha dado de gracia. Y dice, y siguiendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hagamos nuestra parte, que Dios va a hacer su parte. Amén. Queremos agarrar una cosecha. Yo quiero ser parte. Amén. Quizás no sea como el apóstol Pablo, que llegó a regiones y ciudades. Quizás sí, yo no sé el plan de Dios. Todo está en que mi fe no mengue, no se caiga. Y Dios me puede llevar a lugares que yo ni me imagino, o lo puede llevar a usted también. Pero quizás no sea Pablo. Quizás sea un Ananías, que solamente oró por Pablo. Quizás yo sea aquel que nada más voy y oro por un joven, por un varón, que Dios va a levantar ese varón y va a hacer cosas grandes. Sea como sea, yo quiero ser útil. Amén. Sea que gane muchos, o sea que gane uno, por la gracia de Dios, yo quiero ser útil simplemente. Yo quiero ser solamente un vaso útil. Yo quiero hacer mi parte y que Dios se glorifique en esa persona. Amén. Que Dios se glorifique. Y por último, nuestra fe. No debe de caer nuestra fe. No debe de caer nuestra fe. No debe, y me llamó, y regreso al versículo que les dije que me impactó en Lucas 3:11. Dice: respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Me impactó ese versículo, porque yo me puse a pensar en los años que hemos estado hablando, que hemos estado yendo a los hogares, que ha habido células, y que se ha movido en actividades para que la gente se acerque a Jesucristo. Y mucha ha venido, pero mucha no. Mucha no se quiso acercar. Pero me impactó eso, porque me gustó también lo que dice Santiago 2:14, que tiene que estar la fe junta con la obra. Dice: la fe sin obras es muerta. Y me da el ejemplo y me gusta, y ustedes lo pueden leer. Está en Santiago 2, del 14 en adelante, que habla de Abraham. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, y la fe se perfecciona por la obra? Y si sigue leyendo uno, está sabroso eso. ¿Por qué? Porque me enseña que yo puedo llegar y decirle a un hombre que tiene necesidad: Dios te bendiga. Es prácticamente lo que dice Santiago. Pues si tú miras el necesitado y llegas y le dices, y miras que tiene necesidad de un abrigo o de alimento, y le dices: Dios te bendiga, el Señor te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a ayudar. Dice, y es todo, dice, algo está mal ahí, en otras palabras.
Algo está mal ahí. Dice, es mejor que llegues y le des el abrigo o le des la necesidad que tiene. Dice, porque tu fe va juntamente con la obra. Amén. Y esto me llamó y con esto los quiero dejar. Nuestra fe tiene que ir por obra. Ya, ¿cómo decir esto? Ya no solamente podemos estar pensando, sí, amén, se va a llenar la iglesia y van a venir muchas personas, va a venir. Tenemos que movernos por la fe. Amén. Tengo que creer, pero tengo que moverme también en eso. Amén. Tenemos que movernos y tengo que creer también en eso. Tengo que creer que Dios se va a hacer algo en ellos. Pero no tan solo creer, sino tiene que haber una acción. Mi acción tiene que decir que estoy creyendo en lo que Dios va a hacer. Amén. Estoy creyendo en lo que Dios va a hacer. Y les decía al principio, Proverbios 11:12 dice, el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Y les decía al principio, y con esto termino, la situación afuera con esto de la vacuna y la pandemia y todo esto, mucha gente se espanta, mucha gente quiere que yo soy testigo que actuaba mucho, no actuaban, sino eran movidos, hacían aquí, hacían allá y ahorita como que se calmaron. Pero es tiempo de otra vez levantar la mirada y empezar otra vez a creer en Dios. Señor, es tiempo, tú ya estás a la puerta. Todas las señales se han cumplido. Yo simplemente quiero ser parte de que puedas alcanzar a alguien más. Yo solamente quiero llevar el mensaje que tú pusiste en mi corazón, que es el mensaje de la predicación del Evangelio, que el que vino el Señor Jesucristo nació de una virgen, murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de todos los hombres y resucitó al tercer día con poder para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede salvar, perdonar pecados y cambiar la vida de los hombres. Ese es el mensaje que debe de haber en nosotros. Amén. Y soy testigo de un hombre que no sé, a pesar de lo que sucedió, a pesar de que dijeron que ya no iba a haber células, que ya no podía estar la gente, que cierto número solamente y después que ya nada, él no se dio, él siguió, él les hablaba, él les decía, quizás no se juntaban con todos en un día, pero él les hablaba y les seguía diciendo, hey, les daba el mensaje que Dios le ponía en su corazón y el resultado es que ahorita tiene 5 bautismos de esa célula y 3 que están a punto de convertirse. Amén. No hay por qué espantarse, o más bien la carne sí se espanta, pero nosotros debemos de recordarnos que Dios está con nosotros y nuestra fe tiene que moverse con una acción. Amén, con una acción, con una acción. Por eso me gustó este título y se lo puse, haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén, iglesia. Hagamos nuestra parte. El Señor Jesucristo ya está a la puerta. Dice que somos la luz y la sal del mundo. Entonces tenemos una responsabilidad grande. Tenemos una responsabilidad grande. ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo? Tuve miedo, no pude, no podía hablar, no podía salir. Me impidieron que les hablara, me impidieron que nos juntáramos cierto número, me impidieron esto, me impidieron lo otro. No sé qué dirá el Señor Jesucristo, pero la verdad es que sí podemos. A pesar de que el enemigo ponga 100 o 1000 obstáculos, sí se puede todavía abrir los labios y decir que Cristo es la salvación del mundo. Que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Amén. Es las palabras que Dios puso en mi corazón. Se ha estado predicando de la cosecha, pero hagamos nuestra parte que Dios va a hacer la suya. Cuando Juan el Bautista estaba hablándoles a los judíos aquí en la escritura que leímos, y ellos empezaron a pensar en su corazón, ¿quién es este hombre? ¿Será este hombre el Cristo? Y él les habló por medio del Espíritu Santo y les dijo, yo os bautizo en agua, pero tras de mí viene uno que bautiza en agua y en Espíritu Santo. Y de ahí tomé el versículo de, haz tu parte, que Dios hará la suya. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es solamente abrir nuestros labios y decir lo que Dios hará y Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer.
Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Pero recordemos que Dios está con nosotros. Amén. Recordemos que Dios va con nosotros y que en cualquier circunstancia Él es nuestra respuesta y nuestro pronto auxilio. Amén. Amantísimo y buen Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros. El enemigo es mentiroso y padre de la mentira. Ha querido engañar por generaciones. Señor, ha engañado a hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, todo tipo, Señor. Porque Él es el padre de la mentira. No hay verdad en Él. Pero venimos, Señor, delante de ti creyendo en tus promesas, Señor, creyendo en lo que hemos escuchado, Señor, que tenemos una responsabilidad de abrir nuestros labios. Tú nos declaras que somos luz en el mundo, una ciudad alumbrada. No puede estar debajo, Señor, tiene que estar encima de la loma para que alumbre, Cristo. Nos declara que somos la sal del mundo. Tenemos que dar sabor a donde estamos, Señor Jesús. Pero ¿cómo lo haremos, Señor, si no estamos agarrados de tu mano? ¿Cómo podremos, Señor, si no estamos tomados, Señor, de tu palabra, de tus promesas, Señor? Viene el mentiroso y nos arrebata las bendiciones que tú tienes para nosotros. Tu palabra declara que es sabio el que gana almas. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, Señor Jesucristo. Que nuestra fe no mengue ni caiga, sino que estemos agarrados de tu mano, Señor, creyendo en ti, bendito Dios, es nuestra oración. Yo no sé quién es mi hermano que está del otro lado, Señor, pero tú sí sabes. Ayúdanos, Señor. Es hora de despertarnos. Señor, hay programas, Señor, hay cantidad de cosas que solamente distraen a la humanidad y la están confundiendo, diciendo que este es el Mesías, que aquel es el Mesías, que este es el buen mensaje, que esta es la iglesia correcta. Cuánta cosa está sucediendo para confundir a la humanidad. Pero Señor Jesucristo, la verdad y la respuesta está en tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayuda a mi hermano que está escuchando, Señor, como a mí también, a ser, Señor, sensibles al Espíritu Santo, Cristo. Al agarrarnos de tu mano y no dudar que tú vas con nosotros y que lo que tú nos encomiendas, tú lo harás, Señor. Que solamente seamos fieles, Señor, y que no dudemos. Señor, ayuda a mi hermano como me has ayudado a mí, Señor Jesucristo. Sé tú con nosotros. Es nuestra oración en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén. Dios me los bendiga.